Hola, bueno, pues vamos a continuar con el ejercicio de distribución de frecuencias por intervalos, pero ahora, bueno, pues vamos a calcular las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión en Excel, ¿ok? Bueno, vámonos al Excel. Y bueno, pues aquí nos quedamos en el video anterior, sacamos la tabla de frecuencias, sacamos los gráficos, ¿sí? Ahora, bueno, pues vámonos primero que nada con las medidas de tendencia central. Empezamos con la media, con la más sencilla y la más común, la que más se utiliza. Acuérdense que ya cuando nosotros elegimos una de las medidas de tendencia central, la que vamos a utilizar, pues estas se hacen asimétricas. Como les decía, normalmente pues este, ocupamos la media. Sin embargo, hay veces que los datos se concentran todos hacia a un valor que está en el centro y pues ahí es conveniente utilizar más la mediana o hay algún valor que se repite más que los otros y pues ahí nos conviene utilizar la moda, ¿verdad? Bueno, empezamos con la media. Acuérdense que la media, como dice su concepto, es el promedio de un conjunto de datos, ¿ok? Entonces, para el promedio de un conjunto de datos, vámonos aquí al curso, vámonos a lo que son las medidas de tendencia central. Mm, Y bueno, aquí estamos con la media aritmética. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros una media? Normalmente, bueno, pues de ese conjunto de datos, pues lo sumamos y lo dividimos entre el número de datos que son. O sea, ¿cómo calculan ustedes el promedio de sus calificaciones? Suman las calificaciones de todas sus materias y lo dividen entre las materias que son y así calculan el promedio final. ¿Ok? Entonces, es lo mismo, ¿sí? Vámonos aquí con la fórmula, fíjense muy bien. Fórmula. Aquí está. Bueno, pues la fórmula dice que sería la sumatoria de la variable xy por la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. Aquí en este ejercicio, de hecho, aquí lo estamos viendo aplicado al ejercicio que estamos manejando. ¿Se acuerdan que estábamos haciendo el ejercicio de las baldosas? Bueno, pues aquí estamos aplicando la media al ejercicio de las baldosas. Si ustedes pueden ver, dice sumatoria de xy por fi, ¿verdad? Entre el tamaño de la muestra, ¿ok? Entre el tamaño de la muestra, entonces aquí se refiere a que, bueno, vamos a multiplicar el valor de xy por su repetición o por su frecuencia. En este caso, 150 por 4 me da 600, 250 por 10, 2500, 350 por 21, 7350 y así, ¿verdad? Ya cuando tenemos todos, entonces los sumamos, porque aquí dice que es una sumatoria. Esta que parece bueno, significa sumatoria. Entonces, ya cuando nosotros tenemos todas las multiplicaciones, pues lo sumamos y ya cuando tenemos toda la suma, nosotros lo dividimos entre 100. Ok, bueno, ¿cómo le podemos hacer en el Excel? Fíjense muy bien. Vamos a apoyarnos de nuestra tabla de frecuencias, ¿sí? Y bueno, pues claro está que una media más exacta o más precisa, ¿verdad? Es que si nosotros sumamos todos los valores o sea, los 100 valores que tenemos aquí, ¿verdad? Si nosotros los sumamos y los dividimos entre 100, pero si nosotros lo estamos haciendo manualmente, bueno, pues también caemos más en el error, ¿verdad? Porque pues imagínense, si lo estamos haciendo manualmente, vamos, 122 más 135 más 161 más 183 y luego de repente ya cuando vamos en la mitad, que pasa una mosca, nos distraemos y nos quedamos, ay, ¿en cuál iba? Y otra vez volver a empezar. Ok, entonces, bueno, pues para eso nos sirve la tabla de frecuencias. La tabla de frecuencia nos aproxima mucho, ¿verdad? Al valor real de la media. Sí, entonces aquí vamos a poner una columna extra, le vamos a poner XI por FI.
Recuerden que cuando están dos variables pegadas, en este caso XY por FI, que significa una multiplicación, o bueno, pues para que si quieren, si no quieren confundirse, yo le puedo poner un paréntesis aquí y otro paréntesis aquí, que en matemáticas significa también dos paréntesis pegados, multiplicación, ¿ok? Bueno, hacemos la columna y ahora sí, le decimos, ¿sabes qué? Le vamos a poner, acuérdense, para poner una fórmula le vamos a poner el igual. Yo quiero que me multipliques el valor de XY correspondiente a su valor de FI, o sea, correspondiente a su repetición. Entonces le damos Enter y nos da 600. Entonces, la fórmula nada más la ponemos una vez y ya nada más lo arrastramos, ¿sí? Quiere decir que se va a ir multiplicando el de XY correspondiente al FI, XY correspondiente al FI, ¿ok? Y ahí tenemos todas las multiplicaciones. ¿Se fijan? Entonces, bueno, pues ya nada más aquí al final le ponemos igual y le vamos a poner a la suma de todos estos valores, ¿verdad? Y nos da a 44,800, ¿sí? Ok. Vamos a hacer estas gráficas más para abajo porque pues aquí voy a ocupar el espacio. Y entonces, bueno, pues yo ya le pongo aquí mediana. En cualquier libro ustedes van a encontrar que perdón, media. En cualquier libro ustedes van a encontrar que la media la identifican con una X testada. Esto se llama X testada, ¿verdad? Es una X con un sombrerito arriba, pero bueno, con una línea arriba. Eso significa media de la muestra. Eso significa media de la muestra. Entonces, la media de la muestra. Aquí pues en Excel para no ponerme a batallar buscando en símbolos, ¿verdad? Lo que es la media de la muestra, simplemente le voy a poner media, que si ustedes la quieren buscar tendrían que irse a la parte de insertar y símbolos. Aquí ustedes la pueden encontrar, pero sí tienen que ponerse ahí un clavadillo, ¿verdad? Entonces yo aquí pues ya para no batallar le pongo media. Voy a poner en negrita para que se vea bonito. Y le pongo igual a la sumatoria, ¿sí? La sumatoria, porque aquí dice, ¿verdad? En el libro, bueno, dice, ya cuando tú tengas la sumatoria de todas las multiplicaciones, lo divides entre el tamaño de la muestra. Ojo, es entre el tamaño de la muestra, no entre 100, porque pueden confundir. Siempre lo vamos a dividir entre 100. No, señor. Siempre es entre el tamaño de la muestra. Si el tamaño de la muestra fue 50, pues va a ser entre 50. Si el tamaño de la muestra fue 70, pues va a ser entre 70. Entonces, entre el tamaño de la muestra que yo escojo el tamaño de la muestra que es 100 y me da 448 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Siempre hay que poner las unidades de lo que estamos hablando. En este ejercicio estamos hablando de resistencia. Bueno, pues hay que ponerle kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, en promedio, las baldosas soportan una resistencia o tienen una resistencia de 448 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Entonces, esa es la media. La mediana también la podemos calcular aquí, ¿verdad? La pueden calcular ustedes a mano o la pueden calcular aquí mediante una fórmula. Para calcularla aquí en el Excel, bueno, pues vamos primero a conocer la fórmula. Vámonos a la parte de la mediana. La mediana, ¿qué es la mediana, chicos? Como les decía ahorita, el concepto es el valor intermedio de un conjunto de datos ordenados. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vámonos, aquí está la mediana, vámonos a la mediana. Cuando nosotros tenemos una tabla, fíjense muy bien, una tabla de frecuencia simple, como pues el ejercicio de las operadoras que viene más atrás, ¿verdad? Pues es muy fácil encontrar la mediana porque pues eran la que ganaba 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58. Son 9 variables. Ya los tengo ordenados esos datos. ¿Cuál sería la mediana? Pues la mediana sería el valor que está en el centro, que en este caso sería la que gana 54 pesos. Pero cuando tenemos intervalos, tenemos que utilizar una formulita como esta. También otros autores proponen
otras fórmulas para calcularla, pero es muy similar, o sea, van a estar así bien aproximadas una como la otra. Les pasé ahí, por ejemplo, libros como el de Levin, de probabilidad estadística para administración y economía. Él utiliza otras fórmulas, pero es muy parecido, ¿eh? Entonces, bueno, pues aquí nosotros tenemos la formulita. Si quieren, vamos a llevarnos al Excel. Vamos a llevarnos esa formulita al Excel. Primero, la copio al Word y luego de ahí del Word me la llevo al Excel. Todo esto, bueno, pues está en ese curso de estadística aplicada que les pasé, ¿verdad? Para que no batallen. Está. Y nos traemos la formulita. Ahí está. Mediana, dice. Entonces, bueno, pues aquí necesitamos esta fórmula porque como les decía ahorita, pues no es de que escojamos el valor que está en el medio, ¿sí? Así, porque aquí estamos hablando de intervalos. Y cuando hablamos de intervalos, si nosotros vemos el intervalo que está en el medio, que serían 7, pues por eso también me gusta escoger intervalos nones, ¿verdad? O sea, impares, porque pues se batalló menos con la mediana. Cuando son pares, ustedes tienen que aplicar la fórmula para los dos intervalos que están en el centro y los dos resultados los sumarían y los dividirían entre dos, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que les mencionaba el ejercicio de las operadoras, que tenemos la que gana 51, 50, 51, 52, 53, hasta 58, ¿verdad? Y son 9, ¿sí? Pero si tuviéramos una que ganara 59 pesos, ¿verdad? Entonces, pues ahí son 10, es par. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es agarrar los dos del centro, los ordenan, agarran los dos del centro, los dividen entre dos, los suman, perdón, los dividen entre dos y pues ahí tienen la mediana, ¿sí? Pero aquí es más complicado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de intervalos. ¿Qué quiere decir? Fíjense muy bien. Del 400, del intervalo que está en el medio, que es el intervalo de 401 a 500, ¿verdad? Hay 33 números que se repiten. Entonces, pues ahí tenemos que sacar o calcular un valor más aproximado a la mediana. ¿Sí? Entonces, pues para eso nosotros tenemos esta formulita. Y aquí les voy a ir diciendo cada una de estas variables, qué significa. Vamos a ponerle aquí mediana, o le ponemos nada más ME como dice en la fórmula, significa mediana. Y ahora sí, vamos a poner una fórmula en Excel. Fíjense muy bien, dice la fórmula. LI, ¿esta LI qué significa? Esa LI significa límite inferior del intervalo mediano. Entonces, yo tengo que identificar el intervalo mediano. ¿Cuál es el intervalo mediano? A ver, contamos. Son 7 intervalos. Vamos a escoger el intervalo que está en el medio. Entonces, este es el intervalo que está en el medio. Lo vamos a marcar. Ahí está mi intervalo que está en el medio. ¿Sí? Entonces, igual. Vamos a ponerle límite inferior del intervalo que está en el medio. El límite inferior de ese intervalo dice que aquí es de 401 a 500. Pueden poner 400 o 401, no hay problema. Pues para no confundirnos, yo le pongo el 401. Es el límite inferior. El límite superior de ese intervalo sería 500. ¿Sí? Entonces el límite inferior del intervalo que está en el medio es 401. ¿Ok? Y luego dice la fórmula, le vas a sumar, pero aquí ya tenemos muchas cosas. Entonces, lo conveniente es abrir una serie de paréntesis. El Excel me va pintando los paréntesis para no dejar ninguno abierto. Entonces, tengo que fijarme mucho en eso. Entonces dice, el tamaño de la muestra sobre 2. El tamaño de la muestra sobre 2 es 100 entre 2, pues me da 50. Entonces lo pongo directo, no hay problema. 50. Y luego, fíjense muy bien, ¿eh? Estoy poniendo solamente lo que está arriba de la fórmula, ¿eh? Arriba de la fórmula. Dice, menos la frecuencia acumulada, ¿sí?
Y luego ahí abajo de la fórmula dice I menos 1, si lo alcanzan a ver, ¿verdad? Si no, acá, miren, vámonos tantito acá al ejercicio, aquí le damos un poquito más de zoom, y ahí dice I menos 1. Entonces, muchas veces se me confunden, oiga, profe, qué es la I? ¿Qué significa eso? ¿Por qué le vamos a restar 1? No, no se trata de que le resten 1. Muchos autores en matemáticas utilizan este tipo de nomenclatura para referirse uno antes. ¿Sí? Para referirse uno después sería I más 1. Entonces aquí me está pidiendo la fórmula, la frecuencia acumulada, ¿verdad? Pero que está antes del intervalo mediano seleccionado. Si yo me voy aquí a este intervalo, ustedes se fijan, 401, aquí está, yo por eso se los marqué en gris. Nos vamos a la parte donde está la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada del intervalo, chicos, es 68, ¿ok? 68, ahí está. Pero la fórmula me pide uno anterior, por eso dice 1 y menos 1, por eso dice y menos 1. Entonces me tendría que regresar, ¿verdad? O tendría que tomar el que está antes, que sería 35. Entonces 50 menos 35, ¿sí? Y aquí yo cierro, y se me movió tantito, pero aquí ya me regresé. Ok, y aquí ya cierro uno de los paréntesis. Se fijan que me puso en rojo. Entonces con esto yo estoy poniendo la parte de arriba de esa división, o sea, el numerador. Ahora lo vamos a dividir entre el denominador, que sería la frecuencia absoluta. Fi es frecuencia absoluta, pero aquí no me pone ni menos 1 ni más 1, significa que es la frecuencia absoluta directa de ese intervalo. En este caso sería 33, ¿se fijan? Entonces ahí le ponemos 33, ¿sí? Ahora, a mí lo que me gusta hacer es que en Excel pongo los valores directos como están ahí, ¿saben? Aquí se los puse para que ustedes vieran qué valores iba poniendo. Sin embargo, me gusta poner los valores directos de la tabla porque si yo hago un cambio en la tabla, automáticamente se modifican mis fórmulas. Entonces, aquí si yo, por ejemplo, pongo los valores directos, sería 50 menos la frecuencia acumulada anterior de ese intervalo. La frecuencia acumulada sería 35. Yo selecciono esa celda y me selecciona G6. ¿Sí? Entonces ahora sí cierro el paréntesis y luego le pongo entre, ¿verdad? Y pues voy a abrir otro paréntesis, entre la frecuencia absoluta, ¿sí? De ese intervalo que sería 33, selecciono esa celda, ¿verdad? Y ahí ya lo tengo. Sí, esto a mí me ayuda porque si yo cambio esos valores, los de la frecuencia absoluta y los de la frecuencia acumulada, automáticamente se me van cambiando los de mi fórmula. ¿Ok? Y luego, ya cuando tengo eso, y ya cuando tengo la división, fíjense muy bien, dice, después, esta división, ya cuando tengas la división, la multiplicas por la amplitud. La amplitud es de 100. ¿Se acuerdan cuando dijimos de cuánto en cuánto íbamos a ir? No, pues de 100 en 100, de 100 a 200, 200 a 300. ¿Se acuerdan que lo calculamos? El número perdón, el rango entre el número de intervalos nos dio, creo que 94 y nosotros redondeamos a 100. Esa es la amplitud. Entonces, aquí, vamos a cerrar el último paréntesis. ¿Por qué? Porque ese paréntesis que estoy cerrando en negro me está abarcando esta división solamente. Y quiere decir la fórmula que cuando yo tenga esta división lo voy a multiplicar por la amplitud que es de 100. No me confundan, fue una coincidencia que en este ejercicio el tamaño de la muestra fuera de 100 y la amplitud fuera de 100, pero no tienen que ser iguales, ¿eh? Entonces le damos ya Enter y nos da que la mediana es de 446,45. Y luego, profe, ¿y qué hubiera pasado si hubiéramos tenido otro intervalo? Por ejemplo, no sé, del 801 a 900. Yo ya tengo número de intervalos par. Entonces aquí pues sí hay que tomar los dos del centro y aplicarle la fórmula a cada uno. O sea, así como hicimos la fórmula,
¿verdad? Para el intervalo de 401 a 500 también lo aplicaríamos para el de 501 a 600. Los resultados los sumamos y los dividimos entre 2 y eso sería la mediana resultante. Pero bueno, no fue el caso, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, pues ahí tendremos la mediana, ¿sí? La moda, chicos. La moda, vámonos a la moda. La moda es el valor que más se repite de un conjunto de datos. ¿Y cómo se calcula? Bueno, en un problema, aquí por ejemplo está el de las operadoras que acá ratito les menciono, ¿se fijan? Sí, son 50 operadoras y aquí se hace el conteo. Entonces, como pues nada más tenemos estas variables y pues nada más tenemos las que ganan 50, 51, 52 y la que gana 58, por eso pues nada más tenemos así. La clase no hay necesidad de hacer intervalos, ustedes se fijan. Sí, entonces aquí es más fácil. Una mediana, pues es el 54, porque es el valor que está en el medio. Sí, la moda, pues ¿cuál es el que más se repite? El que más se repite sería 12, aunque este ejercicio sería multimodal, porque pues tengo varios que se repiten 9, este se repite 9 veces, el de 53, el de 55, 10, pero bueno, pues la que más repeticiones tiene sería 12 bueno, las que ganan 54 tendrían 12 repeticiones, ¿ok? Entonces esa sería la moda. Sin embargo, lo mismo que les decía ahorita, ¿qué pasa cuando tenemos intervalos? Cuando tenemos intervalos tenemos que aplicar esta forma, ¿sí? Nos la llevamos, ahí está. Y bueno, pues le ponemos aquí moda, MO, y vamos a ir poniendo esa moda. Vamos a ir poniendo los datos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero aquí? Así como en la mediana nosotros identificamos el intervalo que estaba en el medio, ahora vamos a identificar nuestro intervalo modal. ¿Cuál es el intervalo modal? Pues el que tiene más repeticiones. Para nuestra suerte es el mismo intervalo. Este es el que tiene más repeticiones, tiene 33, si ustedes se fijan. ¿Sí? Ojo, también no siempre van a coincidir. En este caso, está padre porque pues las tres medidas de tendencia central se hacen asimétricas y cualquiera de las tres que escojamos nos va a servir porque el experimento se ajusta para las tres. Sin embargo, pues como les decía ahorita, va a haber ocasiones que les va a convenir pues usar mejor la mediana o la moda, pues porque hay un valor que se repite más o etcétera, ¿verdad? Y también les decía que la que más se utiliza es la media. Sí, sin embargo, bueno, pues aquí vamos a calcular la moda y ahora sí, hacemos lo mismo, dijimos, ¿cuál es el que más repeticiones tiene? Pues aquí está, este tiene 33 y vamos a aplicar la fórmula. Dice, límite inferior del intervalo modal. El límite inferior del intervalo modal vuelve a ser 401. ¿Qué se puso ahí? A ver. ¿Qué está pasando? Ahí está. Bueno, vuelve a ser 401. ¿Sí? Y dice, le vamos a sumar, vamos a poner la división, vamos a abrir paréntesis, una serie de paréntesis. Vámonos primero con la parte de arriba de la fórmula, o sea, la parte del numerador. Dice FM, aquí no la cambia FM, no se asusten. FM significa frecuencia modal. ¿Cuál es la frecuencia absoluta más alta? O sea, la frecuencia modal sería pues la de 33, si ustedes se fijan. Entonces,
escogemos esa, ¿verdad? Entonces, le podemos poner ahí 33 con número. A mí como les decía ahorita, a mí me gusta poner más las celdas, por si se cambia la fórmula. Y luego, menos la frecuencia modal. Y luego otra vez tenemos lo mismo, frecuencia modal, pero anterior. Entonces, aquí, bueno, pues, ¿cuál es la anterior? Esta que está aquí de 21, ¿verdad? Esa es la que escogeríamos, ¿sí? Y luego, veamos, este, con esto nosotros ya tenemos la parte de arriba de la fórmula. Le ponemos dividir y abrimos otro paréntesis. Y luego dice 2 por la frecuencia modal. Entonces aquí nosotros le vamos a poner un paréntesis chiquito. Le vamos a multiplicar 2 por la frecuencia modal. ¿Sí? Cerramos el paréntesis. Y luego dice menos la frecuencia modal anterior. La frecuencia modal anterior. Que dijimos que era 21. Y luego dice menos. Ahora, si ustedes se fijan, dice M más 1, eso significa la frecuencia modal posterior, o sea, la que está después. Entonces aquí sería menos esta de 18. Y luego pues ya cerramos el paréntesis, con esto tenemos toda la parte del denominador, o sea, toda la parte de abajo. Y luego cerramos el paréntesis de toda la división. ¿Se fijan? Ahí está, es el que está en negro. Toda la división. Y luego lo volvemos a multiplicar por la amplitud. Ahí está. Le damos Enter y nos da 445,44, ¿verdad? Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y con esto, bueno, pues tendríamos las tres medidas de tendencia central. ¿Se fijan? Ok. Y estas fueron las medidas de tendencia central, jóvenes. Media, mediana y moda. Medidas de dispersión. La medida de dispersión son la varianza y la desviación estándar. La varianza, la varianza es la variabilidad que tienen todos estos datos, o sea, los 100 datos, es la variabilidad que tienen con respecto a una medida de tendencia central, ya sea la media, la mediana o la moda. Entonces, se supone que nosotros lo que queremos es de que todos estos datos se ajusten lo más que se pueda a una de estas tres medidas, que estén lo más pegaditos. De hecho, yo creo que por ahí se los expliqué en una de las clases. Entonces, esa es la varianza. La desviación estándar es la distancia o la tolerancia que yo me puedo alejar de la media, pues para que mi investigación siga siendo normal. Entonces, bueno, pues nos vamos acá a lo que es la fórmula para calcular. Para calcular la varianza y la desviación estándar, acuérdense, estas son medidas de dispersión. Para calcularlas, medidas de posición, estas son las medidas de posición cuartiles. Bueno, estas son otras medidas, pero vamos a ver, aquí están las medidas de dispersión. Aquí está el rango. Nosotros ya sabemos que es un rango, ¿se acuerdan? Lo calculamos de cuando lo vimos. Aquí está la desviación media y la varianza. Miren, aquí está la varianza. Para calcular la varianza yo necesito esta fórmula. Cuando yo ya calculo la varianza, nada más le saco la raíz cuadrada y ya tengo la desviación estándar. Entonces, la diferencia de una con otra. Varianza, variabilidad que tienen los datos con respecto a una medida de tendencia central, normalmente la media. Y la desviación estándar, la distancia que se pueden alejar los datos de la media para seguir siendo, seguir siendo aceptables, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a llevarnos esta formulita porque la vamos a desbaratar.
Ahí está. Nos la traemos. Acá el Excel. Vamos a ponerla aquí. No, mejor aquí. Para calcular la varianza, así la vamos a identificar. S cuadrada. Así la identificamos cuando es la varianza de la muestra. Cuando es varianza de la población es un sigma, así como eh, ¿cómo les podría decir? A ver, vamos a buscar el sigma aquí en internet rápido para que la conozcan porque las van a ver. Entonces, bueno, pues es importante que las identifiquen. Cuando es S es varianza bueno, cuando es S es varianza y desviación estándar de la muestra. Cuando es el sigma es de la población. Sigma. Sigma, a ver, imágenes. No, que me pone la sumatoria. Aquí está, este sigma, mire. Este sigma. Entonces, la van a ver así, ¿sí? Cuando está al cuadrado es la varianza y cuando ya no tiene el cuadrado, bueno, pues es porque ya le calculamos la raíz cuadrada, ¿verdad? Y ya sacamos la desviación estándar. Entonces, quebramos esta formulita y vámonos primero con lo que está dentro del paréntesis. Y lo que está dentro del paréntesis, si ustedes se fijan, dice, vamos a ponerle aquí S cuadrada. S cuadrada. Para poner un superíndice hay que poner el 2 y luego lo seleccionamos aquí en Excel y le ponemos formato de celda y le ponemos que lo queremos como superíndice. Aquí pueden también elegir un subíndice también ustedes, pero nosotros lo queremos como superíndice, ¿verdad? Y bien, ya se los puso ahí arribita. Entonces, aquí es donde la vamos a calcular. Entonces, bueno, primero la varianza. Agarramos primero la parte que está adentro del paréntesis, decimos nosotros que es XY, XY menos la media. XY menos la media, ¿sí? Como les decía ahorita, ustedes pueden escoger la moda o la mediana, porque pues son asimétricas, no hay problema, pero aquí me voy a ir con la media, ¿sí? Menos la media. Voy a poner nada más una X porque no tengo, bueno, hay que buscar esa X testada, hay que buscarla en en las herramientas de símbolos, ¿verdad? Ahí está. Entonces me traigo nada más lo que está dentro del paréntesis. Dice, ¿sabes qué? Vas a restar el valor de XY menos el valor, menos lo que te salió de la media, lo vas a restar. Entonces, pues nos agarramos, ¿verdad? Sería igual a este menos la media. La media. Aquí está. Pero como lo voy a arrastrar, acuérdense que hay que ponerle un candadito para que no se me mueva esa celda. Entonces le ponemos ahí el candadito y me da menos 298. No se asusten, si va a dar negativo, pero ahorita se compone. Ahí está, yo lo arrastro y ya me dio todas las diferencias. Después, cuando yo ya hice la resta, ok, ya calculé la diferencia, dice lo vas a elevar al cuadrado. Entonces me voy a la siguiente y lo copio. Traigo para acá, pero ahora lo voy a elevar al cuadrado. Le vuelvo a poner este como superíndice, formato de celda, superíndice, y ahí está, ¿verdad? Entonces, ahora ya nada más lo elevo al cuadrado. Para elevar al cuadrado en el Excel, le voy a decir, ¿sabes qué? Igual, y le voy a poner potencia. Potencia, la selecciono. El Excel solito me va diciendo qué es lo que quiere que haga. Entonces, me pregunta, bueno, ¿quieres una potencia? ¿De qué número? Yo le voy a decir de este que acabo de calcular. Y luego le pongo una coma y luego me dice, ahora sí, ¿a qué potencia lo quieres? ¿Al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta? Bueno, pues yo lo quiero al cuadrado. Entonces ahí se lo pongo, le doy enter y ese negativo ya se fue. ¿Se fijaron por qué? Porque si yo multiplico por este mismo número, ¿verdad? Menos por menos me va a dar más. ¿Ok?
Ahí está ya. Entonces yo ya tengo la resta y ya lo elevé al cuadrado. Ahora me dice la fórmula. Después, cuando ya lo tengas, lo vas a multiplicar por cada uno de sus valores de FI correspondientes. Aquí están todos mis valores de FI correspondientes. O sea que este lo voy a multiplicar por 4. Este de 39.204 por 10. Este de 9.604 por 21 y así. ¿Verdad? Entonces me traigo esto. Copiar. Enter. Le vuelvo a poner este superíndice. Noté superíndice. Y nada más que ahora lo voy a multiplicar por FI. Ah, es que no me va a dejar. Primero le pongo por FI. Y ahora sí le pongo este nada más superíndice. Formato de celda, superíndice. Ahí está. Ahí está. Lo pongo en negrita. Lo pinto de amarillo. Y ahí está. Entonces, bueno, pues aquí ya nada más muy fácil, ¿verdad? Nada más multiplico este valor, ¿verdad? Por su frecuencia absoluta y bueno, pues ya nada más arrastro. Y me dice, por último, ya la fórmula. Bueno, cuando tú ya tengas todo eso, vas a hacer la sumatoria. Entonces, bueno, pues aquí calculamos la sumatoria. Sumatoria de todos estos. Y ya tengo la sumatoria. Bueno, ahora cuando ya tengas la sumatoria, ¿verdad? Lo vas a dividir entre el tamaño de la muestra. Eso es lo que nos va diciendo la formulita. Bueno, pues ahora sí me vengo para acá, para este espacio donde dejé la S ahí, ¿verdad? Y le voy a poner igual a la sumatoria, ¿verdad? Entre el tamaño de la muestra. Y me da a 19.596. Estamos hablando de una variabilidad de 19.596 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Eso es la varianza, ¿verdad? La desviación estándar. ¿Cuánto me puedo alejar yo de la media? ¿Cuánto sería mi tolerancia? ¿Verdad? Aquí sería ya nada más una S, ¿sí? Entonces, cuando yo doy esta materia, ¿verdad? En presencial, yo me gusta preguntarle a mis alumnos, bueno, ¿y cómo, si para la varianza tengo S cuadrada, cómo le hago para calcular la desviación estándar si nada más es una S? Y ya me dicen, no, profe, pues nada más le saca la raíz cuadrada. Muy bien, despejamos. La operación contraria de la multiplicación es la división y de la suma es la resta, ¿verdad? Pues de la potencia va a ser la raíz cuadrada. Yo despejo esta S, esta potencia pasa como raíz cuadrada. Aquí también lo puedo hacer en Excel. Y selecciono, no, perdón. Antes de seleccionar el dato, yo le voy a poner raíz, que quiero una raíz. La selecciono y me va a preguntar el Excel, ¿de qué número quieres la raíz? Pues de este. Y ya nada más le damos Enter. Y ahí, aquí está. Quiere decir que la desviación estándar es de 139.98 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿verdad? Y esas son las medidas de dispersión, ¿sí? Entonces, yo tengo bueno, ¿cómo podría concluir? Bueno, podría concluir con que la resistencia promedio de las baldosas es de 448 kilogramos sobre centímetro cuadrado, porque esa es la media. Entonces, la resistencia promedio, fíjense muy bien, promedio, porque es una media, la resistencia promedio de las baldosas es de 448 kilogramos sobre centímetro cuadrado, con una desviación estándar o más menos, podríamos, porque es una tolerancia más menos 139.98 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esto nos sirve mucho pues para las personas que estén ahí en la carrera de ingeniería industrial o algo similar, ¿verdad? Nos sirve mucho para los procesos, jóvenes, cuando hacemos los gráficos de control. Nosotros hacemos nuestros gráficos de control y calculamos unos límites de control, límite superior de control y límite inferior de control. Entonces el objetivo es de que nuestros datos, nuestro proceso,
¿verdad? Esté bajo control y no se salgan de esos límites. Para eso nos sirve la desviación estándar. Bueno, entonces, esto es todo. Ah, otra cosa, jóvenes. Aquí ustedes pueden sacar el Excel tiene herramientas estadísticas, ¿eh? Ustedes lo pueden sacar directamente, ¿verdad? Ustedes pueden sacar esto directamente, pero pues ya se los dejo a ustedes de tarea. Ustedes pueden sacar una media directamente nada más con los datos. Pueden sacar una desviación estándar directamente nada más con los datos. ¿Por qué? Porque el Excel tiene herramientas estadísticas. Nada más que aquí lo estamos haciendo por medio de distribución de frecuencias y es lo que voy a evaluar. ¿Ok? Es lo que voy a evaluar, pero ustedes si ustedes le ponen ahí a la fórmula, ¿sabes qué? Quiero que me dé la desviación estándar directo de los datos, el Excel se los da. ¿Ok? Nada más que bueno, pues eso ya se los dejo a ustedes para que lo investiguen. Entonces, bueno, jóvenes, pues esto es todo. Aquí está el repaso y sobre todo, bueno, pues la aplicación en Excel. Y bueno, pues espero que hayan comprendido y pues si no, pues ahí me dicen o me mandan algún tipo de mensaje. Entonces, bueno, pues nos estamos viendo, ¿sale? Hasta luego.